Diputado Giorgio Jackson tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Disculpen que me incorpore en la mitad de una tramitación de un proyecto de ley del cual no he participado en su votación en particular, pero creo importante para esta discusión poner antecedentes que también los tuvimos en consideración cuando estuvimos en la sesión en el periodo pasado, donde también estaba Presidenta, donde probablemente hubo una rotación de más de la mitad de la comisión y probablemente ya hay más de la mitad de la comisión que no estuvo presente para ese debate, que mejor operó el debate, pero creo que vale la pena que parte de ese debate pueda estar acá, porque cuando se discutió el proyecto de las plataformas en el periodo anterior, habían consideraciones de tres tipos, yo diría, en materia de este proyecto. Unas consideraciones urbanas y urbanas o seguridad, urbanas de transporte, otras de términos laborales o de términos de beneficios que estaban para distintas personas que se dedican a este rubro, ya sean socios conductores o taxistas, y también había un aspecto importante en términos de los consumidores, cómo hacer que la experiencia para el usuario también sea lo más segura, lo mejor posible en términos de pago. Y detectamos algunos problemas en estas tres aristas. Por un lado, el urbano, atochamientos vehiculares que impedían muchas veces que esto pudiera ponerle prioridad al transporte público y que cuando hay atochamiento, efectivamente, la gente que se desplaza en transporte público podía sufrir atraso y eso, por supuesto, que podía ser un problema. En términos laborales o de condiciones de trabajo, tanto por las jornadas y la seguridad, que de repente las jornadas se pueden alargar indefinidamente y eso puede atentar contra la seguridad, o en materia de remuneración, ¿no? Porque quien controla la remuneración es la plataforma o la regulación del Estado en los taxis, y ese ajuste podría muchas veces atentar con que el trabajo sea remunerado de manera justa. Y por otro lado, el término de las funciones, ¿no? Que esta subordinación que puede existir cuando una aplicación puede expulsar a alguien de la plataforma, y por lo tanto eso es algo que ya en Inglaterra ya falló en distintas instancias para llegar a ser denominada una subordinación y por lo tanto una relación laboral. Y por el bien de los distintos actores nosotros intentamos modificar el proyecto inicial del Ejecutivo, se acordarán quienes estuvieron en ese proceso, y tratamos de consensuar una postura, que fue bastante consensuada, yo no diría completamente, nunca está el 100% de los actores felices, pero yo diría fue un óptimo más o menos acordado, no había un conflicto muy grande porque creíamos que era... ¿Y en qué se trataba este acuerdo general? Eran dos temas principalmente. Un tema hacía referencia a algo que creo que ya han discutido y creo descartaron hasta el momento, lo cual yo en lo personal discrepo, pero bueno, la comisión ya lo sancionó, que tiene que ver con los cupos. ¿Por qué razones? Y disculpe, Presidente, que me tome estos minutos, yo de verdad después no molesto más, simplemente quería dar este pequeño resumen. Son por varias consideraciones los cupos. Uno, por las consideraciones urbanas. ¿Cómo hacemos para que las ciudades no estimulen a que los autos estén todo el rato en el auto? O sea, perdón, los autos estén todo el rato en la calle, sino que las personas que se dedican al transporte tiempo completo efectivamente tengan una prioridad por sobre las personas que quizás espontáneamente sus tiempos libres, y que eso, por lo general, puede aumentar los atochamientos y por lo tanto impedir el tránsito más expedito de quienes ocupan las calles, en particular el transporte público. En segundo lugar, porque era una medida que podía mejorar las condiciones de todos quienes se dedican al rubro del transporte, tanto taxistas como socios conductores, ambos por igual. Era difícil encontrar puntos en común, pero ese era un punto en común. Si es que no se regulan los cupos, lo que pasa es que los que son socios conductores empiezan a darse cuenta de que, como lo dice la teoría económica, mientras más oferta hay, más baja el pago. Y por lo tanto, hoy día, para conseguir lo mismo que ganaban hace 2 años trabajando en Uber o en Cabify o en cualquiera de las plataformas, tienen que trabajar tres veces el tiempo. Ya no les basta con la misma hora porque hay mucha más gente que está trabajando y que quizás no sea suficiente con las restricciones en términos de seguridad, de restricción de la oferta por vía de los requisitos, ¿no? Que los requisitos quizás sean insuficientes para poder tener un parque que permita que la gente pueda tener un buen vivir con su trabajo, que en este caso es el trabajo de conducir un automóvil para el transporte privado de pasajeros. Y también por la relación de poder con las plataformas, porque cuando uno le da un cupo a una persona, esa persona ya la plataforma no la va a querer despedir, sino que la plataforma se van a, entre comillas, pelear y le van a dar mejores condiciones y van a competir para que un algoritmo se lleve menos parte de la tajada del consumidor y que el intermediario se lleve menos plata y la plata sea para quien produce ese beneficio. Y el beneficio lo produce la persona, quien maneja. La plataforma pone un algoritmo que cada vez que se reproduce, lo único que gasta marginalmente es el costo del servidor, que es marginal, es nada. Mientras que, el que hace el trabajo es la persona que está conduciendo y hoy día se está llevando, ¿cuánto? ¿25? ¿20? ¿30 puede llegar? Puede ser más. Y el precio lo fija la plataforma, por lo tanto, a medida que hay más oferta,
más bajan los precios, más tienen que trabajar, más se atocha la ciudad. Por lo tanto, creíamos que el tema de los cupos podía ser algo importante. ¿Definirlos en la ley? No. Nunca propusimos definirlo en la ley porque sentíamos que no teníamos la competencia. Había gente que decía, no, el tanto por ciento del parque que existe. Yo siempre fui partidario de que no lo pusiéramos explícitamente por ley, sino que definiéramos que un órgano competente, en respuesta también y en consideración de informes que hagan técnicamente, las seremías tuvieran que esbozar una cantidad de cupos, que eso se concursaran, que existieran criterios de asignación de prioridad, es decir, quienes le iban a dedicar más horas, que en el fondo generaran una especie de contrato o licitación o concesión durante un tiempo, que fuesen renovables para que recuperaran la inversión. O sea, nos preocupamos de encontrar todos los factores críticos con respecto a la idea de los cupos. ¿Para qué? Para que hubiera mayor bienestar de todos los actores, ¿ya? Y en segundo lugar, además de los cupos, o sea, pensemos en el paralelo con, por ejemplo, las ferias. Cuando va la gente a trabajar en la feria, todos vemos que también hay coleros y que no tienen, y siempre hay alguien que dice, oiga, ¿por qué no me ayuda en la MUNI para que pueda tener un cupo acá para trabajar? Y yo le digo, mire, yo no tengo ninguna competencia con los cupos. ¿Qué es lo que pasa con los cupos? Que si quedamos ilimitados cupos, todos sabemos que el precio tiene que bajar porque empieza la competencia y al final la gente termina el día de trabajo y dice, chuta, sumando y restando, no gané nada. Porque lo que dice la competencia perfecta es que cuando hay competencia perfecta, valga la redundancia, no hay renta. Eso es lo que dice la competencia perfecta, la teoría, ¿no? No hay renta, ¿no? Solamente se pagan los factores que puede ser el trabajo, pero cuando hay competencia al final termina siendo casi el mínimo, o el valor alternativo del trabajo que puede ser prácticamente el mínimo. Eso con respecto a los cupos. Y por otro lado, las bandas de precio. ¿Por qué las bandas de precio? Porque, como lo decía la ministra, el control de precio es algo que la teoría económica trata de mirar con distancia, pero hay algunos casos donde se justifica, cuando hay posiciones monopólicas, por ejemplo. Acá, ¿qué es lo que pasa? Que hay informes de la misma empresa Uber que ha tenido informes a sus accionistas, porque han tenido pérdidas durante muchos años de inversión. Uber todavía no ha sacado números verdes o azules. ¿Qué es lo que pasa? Que han apostado, y las presentaciones que le hacen a sus directivos, a sus socios, es que ellos van a ocupar posiciones monopólicas en el mercado. Y que cuando ocupen posiciones monopólicas va a empezar a venir la renta. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente van a haber ciertas competencias, pero cuando se ocupa una posición monopólica, también se puede acudir al dumping. Y todos sabemos que eso ocurre. Que claro, con los códigos, ingresa este código, va a tener un descuento, pero al final son formas indirectas de hacer dumping. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso es una competencia absolutamente desleal. Entonces, para evitar tanto el dumping, como también el abuso a los clientes, de repente alguien tiene un accidente en una hora de la noche, tiene que llevar a alguien, no encuentra transporte, y le cobran, no sé, 30.000 pesos, 40.000 pesos, si una distancia en regiones es más grave porque hay menos oferta. Entonces puede darse también para el abuso. Y hay experiencia comparada que cuando hay abuso de posición dominante de mercado, se puede establecer precios. En los medicamentos eso es muy común en el mundo. No, muy común en el mundo porque existen monopolios a través de las patentes. O cuando no hay monopolio también se puede fijar límite de precio arriba para evitar los abusos. Entonces, en función de estas cosas, ¿quién lo definiría? También proponemos que lo defina la autoridad competente en términos técnicos. Eso es lo que hacía el proyecto anterior. Entonces yo al menos, ministra, por su intermedio... que no alcanzamos a votar la vez anterior. No, por eso, pero lo que dijo ahora. Sobre lo que dijo ahora. Por eso le digo a la ministra en función de lo que dijo recién. Yo al menos la invitaría, ministra, a que el Ejecutivo se sume a una idea que pueda verse acá. Y que los parlamentarios han presentado mociones e indicaciones al respecto, para que sea algo transversal. Porque las bandas de precio, ¿qué es lo que permiten? Permiten darle garantías tanto a los consumidores como a quienes trabajan en este servicio. Y que de esa manera pueda maximizarse el bienestar y no maximizarse la ganancia del intermediario, que en este caso puede ser la plataforma. Con eso... no la molesto más, Presidenta, le agradezco su tiempo. No nos molesta, diputado.